Hoy deseo compartir con vosotros un poderoso mensaje sobre la gracia de Dios y por medio del cual vamos a tener una mayor revelación de la persona de Jesucristo. Lo que necesitamos realmente en Europa, en nuestros países, en todo el mundo, necesitamos que Jesucristo vuelva a estar en el centro de la iglesia en lugar de nuestros propios programas o nuestros propios esfuerzos. Solamente Jesucristo en el centro. Hace algunas semanas habíamos visto cuando Dios cambió el nombre de Sarai por el de Sara. En el original se escribe con una H al final. Y lo que significó ese cambio en su vida. Esa letra H, que es la quinta del alfabeto hebreo, tiene un profundo significado o un simbolismo y representa la gracia. Hoy vamos a observar el cambio producido en la vida de su esposo Abraham después que Dios le cambia su nombre por el de Abraham. Para esto vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 17, versículo 5. Y allí vamos a ver lo que sucedió, cómo Dios cambió el nombre de Abraham por el de Abraham. Génesis 17, 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, que significa Padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham. Padre de una multitud significa. Hay una diferencia. ¿Sabes lo que indica esto? Muchas veces muchos creyentes o muchas tradiciones dicen que Dios quita cosas, pero en realidad Dios no te quita, sino que Dios te agrega, Dios te da. Muchos creyentes legalistas piensan que Dios siempre les está quitando algo y la verdad es justamente lo contrario. Dios siempre nos añade algo para bendecirnos más. Siempre Dios añade algo a nuestras vidas. Él no es un Dios que nos quita cosas ni que es un aguafiestas, sino que nos da todo y en abundancia para bendecirnos. Él es el que nos da y en abundancia. El nombre Abraham fue cambiado por Abraham y significa algo mucho mejor. Y luego vamos a ver el cambio. Y aquí leímos, tu nombre no será más Abraham, sino Abraham, que significa padre de una multitud, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. El nombre Abraham no era solo diferente al anterior en cuanto al significado, sino que en el idioma hebreo las diferencias son mucho más profundas aún. Ya habíamos visto en detalle el cambio favorable que experimentó su esposa al recibir su nuevo nombre. Todo esto está relatado en el capítulo 17 del libro de Génesis. Cuando Dios llama a Abraham, lo cual está relatado en el capítulo 12, él tiene 75 años de edad. Ahora, en el capítulo 17, encontramos que el relato sigue 25 años después cuando él tiene 99. En el capítulo 12, él recibe la promesa de parte de Dios cuando tiene 75 años y esa promesa dice que llegará a ser padre de naciones y que va a ser muy bendecido. Ahí recibe la promesa que Dios le va a bendecir en gran manera. Pero a pesar de haber recibido tal promesa, él tuvo que esperar 25 años para comenzar a ver los resultados. Entre los capítulos 15 y 17 encontramos el pacto que Dios hizo con él. En realidad el pacto fue hecho entre Dios Padre y su Hijo Jesucristo, del cual Abraham pasó a ser solo el beneficiario, pues él estaba dormido en el momento en que este pacto fue sellado. Pero a pesar de haber recibido la promesa de tener un hijo, pasan 25 años hasta que él comienza a ver la concreción de dicha promesa. Y él primero recibe la promesa y luego el cambio de nombre. Esa letra hebrea H, como habíamos visto, representa la gracia. Y luego cuando reciben esa gracia de Dios, las cosas comienzan a cambiar de manera favorable y muy rápida. Por eso él recibe la promesa, pero
entre medio está ese tiempo de espera. En el capítulo 17 vemos la manifestación y cómo antes tuvieron que esperar un montón de años, pero cuando él recibe ese nuevo nombre en un corto lapso de tiempo es cuando se concreta dicha promesa. Hay muchos creyentes que creen en las promesas de Dios y se aferran a ellas, pero no reciben lo que esperan. El problema es que creen más en las promesas que en el que promete. Debemos confiar más en el dador de las promesas que en la promesa misma. Lo mismo sucede con el tema sanidad. Debemos confiar mucho más en el sanador que en la sanidad misma. Confiemos mucho más en el galardonador que en el galardón. ¿Te das cuenta dónde está la diferencia? Exactamente así sucedió con Abraham y Sarai. Habían recibido la promesa de parte de Dios que iban a ser fructíferos, pero no experimentaron ningún cambio favorable en su situación. Sin embargo, en el momento en que recibieron sus nuevos nombres y con ellos la gracia de Dios, la situación cambió en un corto lapso de tiempo. Cuando ellos se ponen bajo la gracia de Dios, todo sucede en muy corto tiempo. Esa promesa se hace una realidad. No se trata tanto de confiar en lo que nos fue prometido de parte de Dios, sino mucho más en Él mismo. Cuando hablamos de la gracia no nos referimos a una mera teología o doctrina, sino que la gracia divina es mucho más que eso. Es Dios mismo manifestado a nosotros en la persona de Jesucristo. Vamos a ver en esta relación lo que nos dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 11, sobre Sara, la esposa de Abraham. Por la fe también la misma Sara, no Sarai como se llamaba antes, sino Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó. ¿Qué hizo? Creyó que era fiel quien, aquel que lo había prometido. ¿A qué se refiere aquí? Cuando habla de fidelidad, ¿habla de la promesa o del que lo prometió? Aquí habla más de la persona que de la promesa misma. Habla de la persona que prometió o que hizo esa promesa. Debemos concentrarnos siempre en la persona de Dios, mucho más que en sus beneficios, y seremos recompensados. Aunque es necesario, está bien que haya promesas y está bien que hubo ese pacto, pero en resumidas cuentas, lo más importante es aquel que prometió, la persona de Jesucristo. Si bien estaba hecha la promesa en aquel pacto, ella, aunque tenía 90 años, la promesa se hace realidad, aún a pesar de la edad que tenían. Ella 90 y su esposo Abraham 99. Algunos sostienen que eso no es un milagro. Algunos dicen, no puede ser. Lo voy a formular de una manera concreta. Hay algunos que dicen, bueno, pero en aquel tiempo la gente vivía mucho más y es diferente hoy en día. Hoy en día la gente vive 80, 90 años, cuando mucho, pero él vivió 175 años y digamos que tener un hijo a la edad de 99 era como estar en la mitad de su vida. Y pueden decir, bueno, de vez en cuando hay mujeres que tienen hijos con 45 años o más, o con 50 años, y a veces incluso hay excepciones que algunas tienen más de 50 y tienen un hijo, conciben un hijo. Una vez, hace poco, leí un comentario de una mujer que creo que tenía casi 60 años cuando concibió un hijo. Esa mujer creo que era la esposa de un pastor, si no me equivoco, y algunos han comentado y han dicho, incluso criticado, que eso era algo inmoral. Para nada, al contrario, por lo menos ella se dio cuenta que la gracia de Dios alcanza a pesar de la edad. Con dichos argumentos, estas personas que dicen que esto no era un milagro, intentan quitarle credibilidad a la Biblia, diciendo que las historias allí relatadas no son ciertas o son exageradas.
Con este criterio, algunos llegan a decir incluso que es imposible que el pueblo de Israel haya pasado por el Mar Rojo en seco, gracias al milagro divino de la división de las aguas, ya que en aquella época, digamos, a veces se cuenta esto en la Biblia, pero en aquel tiempo el nivel del agua estaba muy baja y solo le llegaba a los tobillos. Y en realidad, yo diría que todavía, para rebatir esta teoría, diría que el milagro es doblemente mayor aún, pues el ejército completo del faraón, que los venía persiguiendo, el cual era muy poderoso, pereció ahogado en tan poca cantidad de agua, entre comillas. Imagínate que el ejército de Faraón era uno de los más grandes de aquella época y se ahogaron en un poco de agua. Si es lo que dicen algunos, que había poca agua. Estos eran hombres grandes y bien armados. Los que sostienen teorías como la de que no fue un milagro sobrenatural que Abraham y Sara tuvieran un hijo en su ancianidad, hablan sin saber lo que dicen, porque la Biblia nos dice otra cosa. No, porque en Romanos capítulo 4, versículos 17 al 21, vamos a encontrar lo que nos dice la palabra sobre Abraham y Sara. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, o sea, se refiere a Abraham y a Sara, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. ¿Qué es lo que pasaba con su cuerpo? Estaba como muerto. Creo que si somos bien sinceros, no necesitamos demasiados detalles extras para comprender perfectamente a lo que la Biblia se refiere cuando nos dice que el cuerpo de Abraham estaba como muerto. Es más que obvio para nosotros los adultos, ¿verdad? Vamos a leer otra vez el versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, ni tampoco la esterilidad de la matriz de Sara. Con 45 podría haber tenido hijos, pero con 90, dice, su matriz estaba como muerta. O sea, sus cuerpos estaban como muertos. Tanto para Abraham como para su esposa Sara era imposible que pudieran engendrar un hijo de manera natural a causa de la edad avanzada que tenían. Todos aquellos que dicen, bueno, pero antes era de otra manera, no era así porque la Biblia aquí nos habla bien claro. No era simplemente, bueno, tuvieron suerte y tuvieron un hijo, no. La palabra nos dice que es un milagro porque estaban como muertos, eran de edad muy avanzada para esto. Además, la palabra nos dice en Génesis 23:1 que Sara murió con 127 años. Ella no llegó a tener la edad de su esposo, 175, sino que, como dije en Génesis 23:1, Sara murió con 127. Así pues, aunque vivían muchos más años que ahora, habiendo sido ella estéril toda su vida, 90 años significaban una edad avanzada de una manera u otra. 127 vivió, pero 90 años era una edad avanzada y ella había sido estéril toda su vida. Ella siempre fue estéril y no podía concebir hijos, aun siendo más joven. Así que 90 todavía era de edad más avanzada y también era estéril y su esposo tenía 99 años. Hoy en día diríamos, serían
ancianos y llenos de días. En Génesis 24:1 leemos lo siguiente: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. No es que él tenía 45 años, sino que aquí dice bien claro que era viejo. Y cuando la palabra dice que era viejo y bien avanzado en años, no es algo que es negativo, sino que significa que no tenía edad para engendrar hijos. Solo te muestro este versículo para que te des cuenta que aquellos que dicen, bueno, antes podía ser, era posible. No, la Biblia lo dice bien claro, que esto significaba que no podían engendrar hijos, por eso tenía que suceder un milagro. Porque si ellos hubiesen sido más jóvenes, o estos 25 años que tuvieron que esperar para que se concrete la promesa, no tenían demasiado esperanzas, porque se iban poniendo cada vez más viejos. Ahora tienen 90 y 99 y no tienen hijos todavía, o sea, tiene que suceder un milagro. ¿Y cuál es el milagro que sucedió cuando se pusieron bajo la cubierta de la gracia divina? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta la vamos a encontrar en el Salmo 103, los versículos 1 al 5. Vamos a leerlo juntos. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esto es precisamente lo que les sucedió. Fueron rejuvenecidos. ¿Te das cuenta cómo una cosa tiene que ver con la otra? El Señor no solo nos perdona todos los pecados, sino que nos pone la corona de su gracia y su compasión, y eso hace rejuvenecer nuestros cuerpos. Cuando la Biblia nos habla aquí de rejuvenecimiento, no se está refiriendo solo a lo espiritual, sino literalmente al cuerpo físico. Aquí compara con el águila que para poder prolongar su vida útil, el águila debe perder literalmente todas sus plumas, sus uñas, su pico, para recibir todo nuevo, ya que de otro modo moriría. Aquí se refiere literalmente a algo físico. El águila llega a una etapa de su vida cuando pierde partes de su cuerpo para recibir otras nuevas y así puede prolongar su vida útil. Aquellos miembros atrofiados deben ser renovados. Aquellos miembros que están como muertos deben ser renovados. Lo mismo sucedió con Abraham y Sara. Las partes de sus cuerpos que estaban sufriendo una atrofia senil, para expresarlo en términos actuales, fueron rejuvenecidas gracias a la intervención divina, porque Dios, el cual da vida a los muertos, llama a las cosas que no son como si fueran. Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Él vivifica, levanta aquello que está como muerto, adormecido, cansado o venido abajo. Él renueva nuestras fuerzas, nos revitaliza y otorga una nueva energía. Dios es el que renueva nuestras fuerzas, nos revitaliza, otorga nueva energía. Pongamos nuestra fe y nuestra confianza en el Dios que renueva y revitaliza. Así sucede con el águila. Pero luego se levanta en fortaleza, se levanta con su nuevo pico, con sus nuevas plumas, y así se levanta el águila rejuvenecida. Esto es algo físico a lo que se refiere acá cuando nos dice que Dios nos rejuvenece como el águila, se refiere a algo físico, no a algo espiritual.
Muchos dicen, bueno, pero eso es solo espiritual. Por supuesto que lo hace en lo espiritual, pero también lo hace en lo físico. Él renueva las fuerzas físicas. En el ejemplo de Sara y Abraham queda más que claro. Y lo grandioso es que cuando Dios hace algo, lo hace en abundancia. Dios nos da solo en pequeñas porciones su gracia para que te vaya un poquito mejor, sino que Él siempre, cuando te da algo, te da en abundancia. Dios es un Dios de abundancia. Jesús dijo que el diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero Él vino para darnos vida y esta en abundancia. Aleluya. Esto está en Juan 10:10. Ahora vamos a ver esa abundancia, producto de la renovación divina en la vida de Abraham y Sara. La abundancia de la renovación en la vida de Sara se manifestó en su hijo Isaac. Por fin, ella deseaba toda su vida poder concebir un hijo y Dios se lo concedió. Esto era abundancia para ella. Abraham también tuvo mucho gozo con esa bendición, pero como él vivió unos años más que Sara, vemos cómo la abundancia se sigue manifestando en su vida. Él pierde a su esposa, Sara. Cuando Sara tiene 127, ella muere y él pierde a su esposa cuando él tiene 137. Muchos podrían decir, bueno, él ya tuvo el hijo prometido, vivió una larga vida, ahora sería tiempo para ir al cielo de ancianos. Creo firmemente que deberíamos comenzar a renovar los pensamientos en este sentido y tener más consideración con nuestros hermanos de edad avanzada e integrarlos más en la actividad de la iglesia o las actividades sociales en lugar de andar pensando que ya son demasiado viejos y que solo les espera la pasividad en algún asilo o residencia de ancianos. Deberíamos creer que mientras estén con nosotros pueden estar activos y sentirse útiles hasta el momento que el Señor los llame a su presencia. Quita de tu mente la idea generalizada en el mundo que a una determinada edad hay que hacer planes para ir al asilo de ancianos porque no sirves más para nada. ¿Sabes dónde yo quiero morir? Yo deseo morir detrás del púlpito mientras estoy predicando. Hay una interesante historia de un pastor en Texas, Estados Unidos, que aún siendo de edad avanzada seguía predicando en su iglesia cada domingo. Un domingo, mientras estaba predicando, él vio una visión en su espíritu como el ángel que venía a buscarlo para llevárselo con el Señor entraba por la puerta del templo. El ángel venía a buscarlo, tú lo puedes llamar como quieres llamarlo, puedes decir el ángel de la muerte, pero en este caso era positivo porque lo llevaba con el Señor. Y él vio cómo este ángel venía a buscarlo. Y él en ese momento se dio cuenta que le había llegado la hora de partir hacia la eternidad. Él estaba justo en el medio de su predicación, se encontraba en el medio de su predicación, así que le pidió al ángel que le dejara concluir su mensaje y que volviera más tarde. Yo termino de predicar, dijo, y después puedes venir. El ángel le obedeció. Él terminó su predicación y ese mismo día, unas horas más tarde, partió a la presencia del Señor. Debemos comenzar a creer en una larga y fructífera vida en la gracia divina. Cuando Abraham tuvo contacto con la gracia divina, no solo recibió el hijo de la promesa y una nueva manera de vivir, sino que cuando su esposa Sara muere siendo él de 137 años, después de enterrarla y del tiempo de duelo por ella, en lugar de andar pensando que es muy viejo y que no sirve más para nada, ¿sabes qué? Se casó otra vez. ¿Sabías esto? Él tuvo 2 esposas, no al mismo tiempo, por supuesto, pero después que muere la primera y él queda viudo, después de un tiempo se vuelve a casar. Y esto lo encontramos relatado en Génesis capítulo 25, versículos 1 y 2. Abraham tomó otra mujer. Primero vemos el relato en la palabra que su esposa muere, pasa el tiempo de duelo, la entierra,
Y aquí tiene 137 años, toma una mujer cuyo nombre era Cetura. Quizás era mucho más joven que él, quizás, aparentemente. Evidentemente era más joven que él, mucho más joven que él, por lo que leemos después en el versículo 2. Él fue rejuvenecido en todo el sentido de la palabra, ya que en ese tiempo no existían medicamentos en contra de la impotencia como los hay hoy en día. Esa mujer le dio 6 hijos. Él tuvo 6 hijos con su nueva esposa. 6 hijos, y lo dice aquí en el versículo 2, y él tiene más de 140 años. Asombroso, ¿verdad? Yo no sé qué piensas tú, pero creo que esto es algo asombroso. Yo creo que está bien esto. Yo lo veo muy bien. ¿Por qué se va a quedar solo? Este hombre, Abraham, al que nos estamos refiriendo, tiene más de 140 años, o sea, más de 137, de cualquier manera. En vez de pensar que se acabó su tiempo útil y que debe quedarse solo por el resto de su vida, se casa de nuevo. Forma una familia. Evidentemente no es la voluntad de Dios que una persona viuda se quede sola por el resto de su vida. Por esa razón es que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 37, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre está para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Y naturalmente esto también es válido para el hombre que haya enviudado. La voluntad de Dios es el matrimonio. Hay muchos que sostienen que no hay nada de esto, o hay solo una persona designada para nosotros en su perfecta voluntad, y casarse de nuevo sería pecado. Tonterías, esto no es cierto. Si así fuera, Abraham no se podría haber casado de nuevo. Y Pablo no diría lo que dijo con respecto a este tema. Si tú estás casado o casada, permanece fiel a tu cónyuge. Pero si estás solo, o sea, si estás casado o casada, permanece fiel a tu cónyuge. Por favor, esto que acabo de explicar no te concede una licencia en absoluto para abandonar a tu esposo o casarte con otro. No me malinterpreten, por favor. Si estás casado, sé feliz con tu esposo o tu esposa, como lo fue Abraham con Sara, y confía que el Señor puede conceder una nueva felicidad y placer a tu relación matrimonial. Pero si has enviudado, eres libre para contraer matrimonio otra vez si así lo deseas. Esto también es válido para aquellos que han experimentado un divorcio. Permite que el Señor revitalice y renueve tu relación matrimonial en todo el sentido de la palabra, pero si has enviudado, eres libre para casarte con otra persona. Lo mismo para los que son divorciados. Soy consciente que esta no es la opinión de muchos líderes en la mayoría de nuestros círculos cristianos, pero la Biblia es más que clara en este tema. Repito, aquellas personas que han experimentado un divorcio están libres para contraer matrimonio otra vez y ser felices. De todas maneras, no diría esto. A propósito, creo que tenemos un mensaje, el cual está a disposición para descargar gratuitamente del Internet, y su título es Divorcio y Nuevo Matrimonio. Lo mismo, también hay una serie para darles consejos a los que están buscando contraer matrimonio. Aquí ahora voy también a decir de paso una palabra para aquellos que están solteros o los que no están casados. Quiero abordar este tema y de paso voy a decir una palabra para todos aquellos que viven juntos sin casarse. Esto no solo existe entre aquellos que no conocen al Señor, sino también en los círculos cristianos. Aparte de decir que nuestra opinión no está bien, me pregunto por qué no formalizan la relación, ya que llevan algún tiempo viviendo juntos. ¿Por qué esperan para casarse? ¿Por qué no normalizan la situación?
El argumento que tienen esas personas es que no están seguros si esa persona es la correcta o si tal vez tienen que esperar que encuentren otra mejor. Te quiero decir que no hay un cónyuge perfecto, por lo tanto es aconsejable formalizar la relación lo antes posible. ¿Por qué vivir juntos y estar años y conocerse y no se casan? Bueno, normalicen la situación. Porque no se trata de encontrar el cónyuge ideal que satisfaga todas nuestras expectativas, sino de tratar de serlo para la otra persona. Voy a repetir el concepto que acabo de mencionar para que nadie me malinterprete. Nosotros, como iglesia local, creemos en la relación matrimonial como lo enseña la palabra, y no encontramos bien que dos personas vivan en concubinato, ni damos el visto bueno a este tipo de relación, pero de todos modos no condenamos a aquellos que lo hacen. Nosotros no vamos a bendecir esa relación, pero tampoco condenamos. Pero la pregunta que nos hacemos, si es que deciden vivir juntos, ¿por qué no hacen el camino completo y formalizan la relación? Como dije, la gran mayoría de las personas piensan, bueno, pero tal vez eligieron mal y quizás la otra persona o la que venga después será la correcta. Mi consejo ahora sería para aquellos que viven en concubinato es que se casen. En el momento en que se formaliza la relación, en el momento en que se hace una promesa matrimonial y se sella con un anillo, se produce entre los cónyuges una indescriptible unidad, no solo física, sino también espiritual. Dios fue el que instituyó el matrimonio, o sea, una unidad no solo física, sino espiritual en la relación, porque, como dije, la idea del matrimonio fue de Dios. Dios fue el que instituyó el matrimonio. Así pues, contraed enlace, fructificad y multiplicaos. Como Abraham, 6 hijos varones. Eso lo digo de broma. Volviendo al tema central de esta enseñanza, quiero mostrarte algo. Habíamos visto cómo Dios cambió los nombres de Abraham y Sarai. Él les añadió la letra hebrea H a sus nombres originales. Abraham pasó a ser Abraham y Sarai pasó a llamarse Sara, con una H al final, como lo dice en el original. Como aclaración para todos los hispanohablantes, debo decir que en el texto original el nombre Sara se escribe con H, aunque en nuestras Biblias está escrito sin H. Esta letra H es la quinta en el alfabeto hebreo, ya que habíamos mencionado en enseñanzas anteriores que en el alfabeto hebreo cada letra tiene un significado tanto en su valor numérico como símbolo. Las letras entonces tienen, digamos, 3 significados, a saber, como letra en particular y por su orden numérico y también por su simbolismo. Y habíamos visto que la letra H representa la gracia y es representada por el símbolo de una ventana. Y te quiero mostrar algo que voy a tratar de hacerlo de la forma más sencilla posible, toda esta simbología para luego ver la relación que hay entre el nombre de Dios con los nombres de Abraham y Sara. Y esto nos va a llenar de asombro. El nombre de Dios es Yahvé, el cual se traduce por lo general como Jehová. En hebreo no se escribe de esa manera como nosotros lo leemos, porque dado que las letras hebreas no se pueden trasladar en su pronunciación o en su entonación en nuestro alfabeto, es como comúnmente se representa para que lo podamos comprender. El nombre Yahvé es, digamos, si lo pusiéramos en nuestras letras latinas, sería escrito de esta manera: H-W-H-Y. H-W-H-Y.
Debemos recordar que en hebreo se lee de derecha a izquierda, lo que para nosotros sería como una imagen especular invertida. O sea, debemos leer de derecha a izquierda. O sea, tendríamos que ver primero I, H, W, H. Y, H, W, H. Así es como se escribe el nombre Yahvé o Jehová en hebreo. Así vemos la comparación entre nuestras letras, o las letras que conocemos, y las letras hebreas. La primera letra, siempre leyendo derecha a izquierda, corresponde a la Y, que también se usa como J. La segunda es la H, de la cual ya hablamos, que representa a la gracia, y es la quinta en orden numérico. Esa es la quinta en el alfabeto hebreo. Y la que sigue es la V o W, que también se usa como W. Y por último también vemos la última, una H. Tenemos en el nombre Jehová 2 veces la letra H. La traducción más generalizada de esta palabra es Señor o también el Eterno. Dado a que su significado es bastante difícil de interpretar, la mayoría de los traductores han optado por usar la palabra Señor, y está bien que sea así, porque esta palabra aparece mucho en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, y ese es el nombre que se refiere al Señor nuestro Dios, y en nuestras Biblias en español también es traducido como Jehová. Cuando leemos en el Antiguo Testamento sabemos que esta palabra significa Yahvé o el Eterno. Siguiendo con la explicación del significado simbólico de las letras hebreas, vemos que la letra H representa una ventana. ¿Te das cuenta? La letra H, la primera, representa una ventana. O es representada simbólicamente o gráficamente por una ventana. Y por una ventana entra el aire. Por lo tanto, representa también el aliento o soplo divino dado al ser humano. Siempre que veamos esa palabra o esa letra, mejor dicho, que representa la gracia, encontramos que representa el aliento de Dios. En la palabra encontramos que Jesús dijo, estando con sus discípulos, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Cuando Dios creó al ser humano, sopló aliento de vida en ellos. Este soplo es la imagen de su gracia. Por esa razón, siempre el Espíritu Santo es comparado con un viento o una brisa que sopla. Por eso, esta H representa una ventana. Y este nombre, el nombre Yahvé, o el Eterno, o Jehová, es el que describe de la mejor manera la grandeza de Dios. Ese nombre lo volvemos a encontrar muchas veces en el Antiguo Testamento, pero ya no solo, sino acompañado por otras palabras las cuales describen sus atributos. Por ejemplo, Yahvé Nisi, que significa el Señor es mi estandarte, Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá, o Yahvé Tzidkenu, significa el Señor es nuestra justicia, o Yahvé Rafa, el Señor es tu sanador. Los nombres de Dios describen su carácter por medio de sus atributos. Un estudio profundo con los nombres de Dios o de los nombres de Dios es algo maravilloso. Yo creo que todos pueden notar mi entusiasmo al referirme a ello cuando vamos descubriendo cómo es Dios realmente. Todo nuestro ser se llena de reverencia ante su grandeza. Algunos rabinos
sostienen que a causa de la difícil pronunciación del nombre Yahvé, se podría simbolizar por medio del sonido que hace una persona al respirar. De esa manera, cada ser humano pronuncia el nombre de Dios aún de forma inconsciente al respirar y sobre todo con su primer aliento de vida al llegar a este mundo y con su último al abandonarlo. Podemos estar de acuerdo o no con esta reflexión, pero no deja de ser bastante interesante. Yo no voy a entrar en más detalles sobre el tema y solo lo mencioné como para meditar en ello. Habíamos visto que la letra H está 2 veces en el nombre de Dios en idioma hebreo, y por eso también podríamos decir que cuando Dios cambia los nombres de Abraham y Sarai por Abraham y Sara, con esa letra H agregada les está otorgando su misma esencia divina, la cual es la gracia. Dios les otorga una parte de su nombre a ellos. Desde el momento en que ellos reciben sus nuevos nombres, Dios pasa a denominarse de otra manera. Hasta que Dios cambia los nombres de ellos, solo se hablaba de Yahvé o Dios, pero cuando Dios les da a ellos sus nuevos nombres y les cambia los nombres, digamos, poniéndoles parte de su nombre en ellos al otorgarles la gracia, Dios pasa a denominarse el Dios de Abraham y de su descendencia, el Dios de Abraham. Dios pasa a ser no solo Dios, sino el Dios de Abraham. Y vemos en la Biblia como Dios se denomina el Dios de Abraham y de su descendencia, de Isaac y de Jacob. Desde ese momento, no solo es Dios, sino Dios de Abraham. De la misma manera es hoy en día. Dios es un Dios personal. Es tu Dios y es mi Dios. Desde el momento del nuevo nacimiento, por medio de la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz, Dios pasó a ser tu Dios y está a tu alcance. No es simplemente un Dios lejano en general, sino que es tu Dios. Está a tu alcance. Es un Dios personal. Esto es algo tremendo, ¿verdad? Y asombroso. Pero hay algo todavía más asombroso en el nombre de Dios. Vamos a ver esto otra vez. Las letras que representan el nombre Yahvé, el nombre de Dios. La primera letra, siempre leyendo de derecha a izquierda en hebreo, es la letra Y, la cual en el orden numérico del alfabeto hebreo es la 10ª, representa a la ley, a las obras y al esfuerzo propio. Esta letra, de acuerdo al orden simbólico, es representada por una mano. Una mano es como un guión, pero representa en forma simbólica a una mano. ¿Puedes comparar la forma de mi mano con la letra? Y te das cuenta que es una mano. Es una mano que trabaja para lograr algo. La ley tenía que ver con esfuerzo y con trabajo. La ley, como dije, tenía que ver con esfuerzo propio, con trabajo. Tu mano que trabaja para lograr algo. La segunda letra, de derecha a izquierda, es la letra H, que es la 5ª en su orden numérico y equivale a la gracia, y es representada por una ventana. La tercera letra, la V o V, ¿sabes lo que es? Es un clavo. Y más precisamente un clavo introducido en una mano, observando el brazo de costado, con la mano hacia arriba. En otras palabras, este clavo, en este simbolismo representado clavado en una mano y donde se ve un brazo, significa, en otras palabras, o representa al Señor Jesucristo. Y la última letra
es otra vez la H, o la gracia, como dije, representa la gracia. Resumiendo, diríamos que en el nombre de Dios, Yahvé, se encuentra descrito el plan de redención para la raza humana. Por empezar, está la ley que nos habla de la absoluta perfección del máximo estándar divino. La ley tiene un lado muy bueno, y es que merece respeto y atención, porque cada palabra de ella fue pronunciada por la boca de Dios. Cada palabra de la ley nos habla de la perfección de Dios. La ley en sí misma habla de la perfección de todas las cosas. Pero el problema con ella consiste en que no tiene la capacidad de hacernos perfectos a nosotros. De todas maneras, vista desde la perspectiva divina, la ley es perfecta. Y quiero dejar muy claro que todos aquellos predicadores y o pastores que ponemos el énfasis en la gracia divina, tenemos a la ley en muy alta estima y le debemos el mayor de los respetos porque ella fue dada por Dios. Por otra parte, nos hemos llegado a dar cuenta que la ley no nos puede ni justificar, ni santificar, ni mejorar. Pero así todo tenemos el mayor de los respetos por los 10 mandamientos y por toda la ley de Dios. Esto debe ser oído por todos para que no haya ninguna mala interpretación. No es casualidad que la letra I, Y o Y sea la 10ª del alfabeto, ya que equivale a los 10 mandamientos o el perfecto estándar divino. La segunda letra, la H, representa su gracia. ¿Y sabes cómo se manifestaba la gracia divina en el antiguo pacto? Se manifestaba por medio de los sacrificios y holocaustos establecidos por Dios. Cuando alguna persona cometía un pecado, debía traer un cordero para que el sacerdote luego de verificar su pureza y mirar que no tuviera ningún defecto, lo ofreciera luego en holocausto sobre el altar para que dicho pecado quedara cubierto. Luego de este acto, la persona que había cometido el pecado recibía la gracia divina. Si bien estaba la posibilidad de presentar estos sacrificios, estos se debían repetir una y otra vez. Hoy deseo mostrarles un video donde está representado en forma gráfica lo que yo acabo de explicar. Este video fue creado por el pastor Joseph Prince de Singapur y aclara perfectamente cómo Dios mostraba su gracia en el antiguo pacto. Y mientras lo estemos mirando, yo voy a describir las escenas. La primera escena nos muestra cómo el israelita que había cometido un pecado trae un cordero para presentárselo al sacerdote. Este no mira al pecador, el sacerdote no mira al pecador, sino que mira al cordero revisándolo minuciosamente para comprobar su perfección. Y este cordero representa a Cristo, el cordero perfecto de Dios. Luego vemos cómo el israelita coloca sus manos sobre la cabeza del cordero que va a ser sacrificado para que todos sus pecados sean transferidos simbólicamente al animal y él recibe la pureza del cordero. Luego, el sacerdote ofrece el cordero en sacrificio sobre el altar y este humo que se desprende llega como un olor agradable, como una ofrenda ante Dios y su bendición vuelve a estar sobre la persona que trajo el cordero para el sacrificio. ¿Te das cuenta? Esta persona vuelve, se reintegra a sus quehaceres cotidianos y laborales con conciencia limpia y con el favor divino sobre él. Esta era la forma en que Dios demostraba su gracia en el antiguo pacto.
Pero este ritual debía ser repetido una y otra vez cuando se cometía un pecado o una falta. Esta es la primera H. O sea, representa la gracia bajo el antiguo pacto. Y luego, ¿qué viene? Siguiendo el orden de las letras, tenemos la V o la V. Y aquí vemos cómo aparece Jesús y su sacrificio en la cruz. Su sacrificio en la cruz. Su sacrificio en la cruz. Con esto se acabó la ley y todos los rituales que esta ley requería. ¿Y qué es lo que queda luego de la cruz? La gracia de Dios representada por la letra H de su nombre. En el nombre de Dios, la última letra es una H. ¿Qué es lo que queda? Por último, es la gracia de Dios. Jesús, como el Cordero perfecto inmolado por nuestros pecados, fue ofrecido una sola vez y para siempre. Este Cordero que habíamos visto aquí bajo el antiguo pacto tenía que ser siempre ofrecido una y otra vez, siempre uno nuevo, pero el sacrificio de Jesús fue hecho una sola vez y para siempre. ¿Te das cuenta lo que sucede en el nuevo pacto? No hay necesidad de hacer más ningún tipo de sacrificio o ritual para recibir la gracia de Dios. No hay que traer ningún tipo de sacrificio. Al aceptar por la fe el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz, estamos permanentemente bajo la gracia de Dios. Aleluya. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Si por el contrario estamos todo el tiempo confesando pecados, nos ponemos automáticamente bajo el antiguo sistema de la ley. Nos ponemos bajo el antiguo sistema de la ley. El sacrificio de Cristo hecho una sola vez y para siempre es perfectamente válido para nosotros y en el momento de aceptarlo por medio de la fe, nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados y borrados. Lo único que queda después de la cruz es su gracia. En el nombre de Dios vemos representada su gracia a nuestro favor antes y después de la cruz. Justamente lo maravilloso del nombre de Dios es que no lo podemos comprender con palabras normales, sino que lo tenemos que captar por medio de las letras hebreas y su maravilloso simbolismo. Justamente este es el simbolismo que representa este pacto hecho con Abraham. Abraham y Sara se pusieron bajo la cubierta de la gracia divina. Abraham y Sara se pusieron bajo la cubierta de la gracia divina. Dicho pacto es el prototipo del nuevo pacto. Ellos se pusieron bajo la gracia. Ellos no conocieron la ley, pues ésta llegó 430 años después. Ellos experimentaron la segunda manifestación de la gracia divina. Ellos vivieron solamente bajo la gracia de Dios. Abraham y Sara se pusieron bajo la gracia, solamente la gracia de Dios, como la que fue manifestada en su segunda manifestación. Por eso esta es la forma en que tenemos que vivir nosotros ahora como creyentes en Cristo, y de allí la importancia de que conozcamos ese pacto. Ese pacto es una constante línea de orientación para nosotros porque es el antecesor del nuevo pacto. Lo maravilloso de la gracia de Dios es que es una persona y su nombre es Jesucristo. La gracia divina no es una teología ni una doctrina, sino la persona de Jesucristo. Lo más maravilloso que descubrimos al estudiar el nombre de Dios es justamente la persona de Jesucristo y su obra de redención en la cruz. Jesús, ese clavo en su mano, representa la obra de la cruz. Por eso dije al comienzo que Jesús debe ocupar el centro del mensaje del Evangelio. Cuando predicamos de la gracia, Él pasa a ocupar ese lugar. En esta enseñanza vimos cómo el mismo nombre de Dios nos explica el plan de redención y bajo qué pacto nos encontramos. Y vemos la belleza o descubrimos la hermosura del nombre de Jesús. Al estudiar el nombre de Dios, descubrimos la hermosura y la belleza de Jesucristo. Amén.